Hola a todos, muy bien, en la clase de hoy lo que vamos a aprender o a repasar es cómo ocurre el proceso de disolución de una sal, ¿sí?, o un mineral en agua o en algún solvente. ¿Cómo es el proceso de disolución? Para hacerlo vamos a utilizar un ejemplo, ¿sí?, de una sal concreta, por ejemplo, el cloruro de sodio, que está presente en la sal de mesa o en la sal de consumo humano. El cloruro de sodio es un compuesto formado por la unión iónica del ion sodio y el ion cloruro, ¿sí?, formando una unidad o una red cristalina, ¿sí?, de iones. Particularmente, la unidad de la molécula del cloruro de sodio, ¿sí?, se representa de la siguiente manera: un átomo de sodio y un átomo de cloro. Es importante entender, ¿sí?, que esta unión se produce ya que el ion sodio más 1, ¿sí?, está unido por atracción electrostática o unión entre cargas opuestas del catión sodio y el anión cloruro. Para que se produzca la disolución, ¿sí?, en un solvente, por ejemplo agua, tiene que suceder que esta unidad se separe en sus iones. Tiene que haber alguna fuerza, ¿sí?, que pueda vencer la fuerza que hay entre las cargas opuestas, que están unidas, entonces que deberán separarse por la acción o mediante la acción de algún agente externo. Ese agente externo que separa, ¿sí?, al sodio del cloro es el agua, que funciona, ¿sí?, como un medio que suplanta cargas. Observemos lo siguiente. Pensemos en el cloruro de sodio como estas dos partículas, que para simplicidad las dibujé de manera esférica, ¿sí? Una partícula que contiene al ion sodio y una partícula que contiene el ion cloruro. Cuando se sumerge en agua, ¿sí?, sabemos que la molécula de agua es una molécula que tiene un formato angular, ¿sí? Es este formato de la molécula de agua, donde esos puntitos representan los pares de electrones libres que le quedan al oxígeno, ¿sí?, luego de haberse unido con dos hidrógenos. Recordemos que la estructura de Lewis, si la queremos repasar para la molécula de agua, es simplemente la siguiente. Esta unión proviene de un electrón del hidrógeno con un electrón del oxígeno, y esta unión lo mismo, un electrón del hidrógeno con un electrón del oxígeno. Por lo que el oxígeno quedaba con 8 electrones en su último nivel y cada uno de los hidrógenos con 2 electrones en su último nivel. Y así se forma, ¿sí?, la molécula de agua. Esta estructura de la molécula de agua tiene una particularidad. Es una molécula polar. ¿Qué quiere decir que sea polar? Es que presenta dos polos diferentes. Un polo negativo alrededor del oxígeno, que se representa de esta manera, tiene una densidad de carga negativa, y una parte más positiva, que es la de los hidrógenos. ¿A qué se debe esa diferencia de densidades de carga? A que el oxígeno es un átomo mucho más electronegativo que el hidrógeno. Por lo tanto, todos los electrones que están puestos en juego en ambos enlaces están más cerca del oxígeno que del hidrógeno. El oxígeno aglutina o aglomera la mayor cantidad de cargas negativas, la mayor cantidad de electrones a su alrededor, y el hidrógeno tiene muchos menos electrones, y los que tiene, esos dos, los tiene alejados por efecto de la electronegatividad. Entonces, si todos los electrones están agrupados o más cerca del oxígeno, se dice que esta parte de la molécula tiene una densidad de carga negativa y toda esta parte de abajo de la molécula una densidad de carga positiva.
Por lo tanto, se dice que la molécula forma un dipolo. Hay dos polos, un polo negativo y un polo positivo. Esa causa de la polaridad de la molécula de agua es la que permite, o es la fuerza que permite separar las cargas en una sal iónica. ¿Cómo actúa entonces? Y bueno, si yo represento a la molécula de agua como un dipolo, podría pensar al agua como una sustancia que tiene esta forma. Una parte negativa y una parte positiva. El oxígeno negativa, los hidrógenos positivos. Cuando una molécula o una sustancia iónica está inserta en un medio acuoso, ¿sí? O se va a disolver en un medio acuoso, está rodeada por una cantidad muy grande de moléculas de agua, de pequeños dipolos de este tipo, donde todas las partes negativas de ese dipolo se van a orientar cerca de la parte positiva de la molécula de cloruro de sodio. Entonces se presentará esto. Todas las moléculas de agua estarán orientadas alrededor del sodio de esta manera. Y en caso contrario pasará con el cloro. Como el cloro es negativo, todas las partes positivas del agua rodearán al cloro y dejarán hacia afuera la parte negativa. Y entonces se transformará en esto. ¿Qué va a pasar? Estas cargas negativas que rodean al sodio van a empezar a suplantar la fuerza de atracción que genera esta carga negativa. Y estas cargas positivas que rodean al cloro empiezan a suplantar la fuerza que le genera esta carga positiva que es el sodio. Pasado un tiempo, algunas de las moléculas de agua van a empezar a interaccionar entre el enlace producido entre los dos iones y los van a lograr separar. Finalmente, va a ocurrir que se va a ver algo como lo que voy a representarles a continuación. Las moléculas de agua del medio han rodeado convenientemente cada uno de los iones. En el caso de la carga positiva del catión sodio, ha sido rodeada por cargas negativas o densidades de cargas negativas de los oxígenos del agua. Y en el caso del anión cloruro, esa carga negativa ha sido rodeada por cantidades de cargas o densidades de cargas positivas, ¿sí?, de los hidrógenos del agua orientados convenientemente. Por lo tanto, cuando una partícula de una sal, como por ejemplo cloruro de sodio, es introducida en un medio acuoso, es tan grande la cantidad de moléculas de agua en proporción con la cantidad de partículas de la sal, que todas esas moléculas de agua en movimiento rodean cada uno de los iones y los separan entre sí. El efecto visual es que la sal parece desaparecer en el medio acuoso. En realidad lo que ocurre es que cada ion separado es imperceptible al ojo humano. Así como las moléculas de agua son imperceptibles al ojo humano cuando uno las mira, ¿sí?, más lo son los iones, que son más pequeños aún y son rodeados por moléculas de agua y separados entre sí. A ese proceso se lo llama proceso de disolución y termina formando una solución, en este caso de cloruro de sodio en agua. Este proceso se repite con muchas sustancias, ¿sí?, en general sustancias iónicas, y también es el proceso que permite la mineralización de las aguas naturales, ¿sí? El cauce de un río o el agua de lluvia, digamos, en la superficie terrestre, va erosionando con su paso la superficie de las rocas
Esas rocas que contienen minerales, que en general son sales u óxidos de metales, y el agua las va erosionando, va rodeando cada una de las partículas de esas sales y va separando sus iones y se va salinizando el agua. Por eso es que los ríos erosionan y llegan a desembocar al mar, que lo salinizan. Es uno de los factores de salinización del agua. Hay que tener en cuenta que en el caso del cloruro de sodio, por ejemplo, voy a volver a escribir su fórmula, cada molécula de cloruro de sodio, una vez disuelta, forma dos iones, un ion positivo y un ion negativo, separados en la solución. Eso se representa de manera esquemática del siguiente modo. El cloruro de sodio pasa a formar un ion sodio separado de un ion cloruro. Particularmente, esto se suele expresar con el símbolo del agua sobre la flecha de dirección de la reacción, indicando que el cloruro de sodio, cuando se disuelve en agua, forma dos iones separados. A este proceso o a esta representación se la llama disociación de la sal. Acá vemos la disociación del cloruro de sodio. Disociación. Y este proceso de disociación es el que da origen a la disolución o a la formación de la solución acuosa de cloruro de sodio. Así como dijimos que el cloruro de sodio produce la disociación en sus iones de la siguiente manera, también tenemos que tener en cuenta cuál es la estequiometría o la proporción en la que están presentes los iones en una determinada sustancia. Porque si usáramos este mismo ejemplo, en vez de con cloruro de sodio, con cloruro de magnesio, donde su fórmula representativa es la que acabo de poner en el pizarrón, cuando una especie como el cloruro de magnesio es disuelta, ¿sí?, y produce su disociación, ocurre que obtenemos al ion magnesio más 2 o el catión magnesio más 2 y se separan dos iones cloruro, ¿sí?, porque en la molécula, ¿sí?, o en la fórmula química había dos cloros por cada magnesio. Por lo tanto, si en el caso del cloruro de sodio cada molécula de cloruro de sodio forma un ion y un ion, uno positivo y uno negativo, no ocurre lo mismo en este caso, donde una molécula de cloruro de magnesio forma un ion positivo y dos iones negativos. ¿Qué consecuencias tiene esto? Y la consecuencia más directa es que se modifica el cálculo de las concentraciones en solución. ¿Por qué? Porque por cada molécula que yo tengo de cloruro de sodio disuelta en solución, voy a tener un ion positivo, un ion negativo, tengo dos iones disueltos. O sea que de la cantidad de partículas que había de cloruro de sodio, tendré el doble de concentración de iones disueltos. Y en el caso del cloruro de magnesio, por cada partícula del sólido, ¿sí?, una vez que se disuelven, tengo 2 más 1, 3 partículas disueltas. Por lo tanto, la cantidad de partículas en estado sólido se triplica cuando están disueltas en solución. Ese factor, ¿sí?, de multiplicación en cada sal es un factor determinante cuando uno lo utiliza para hacer un cálculo específico de concentraciones en un ejercicio como voy a explicar a continuación. Veamos el siguiente ejercicio. Dice: calcular la concentración molar de iones cloruro en una solución obtenida disolviendo 50 gramos de cloruro cúprico en agua. Para poder resolver este problema, vamos a identificar cuáles son las partes importantes, ¿sí?, de esta consigna. En primer lugar, me pide encontrar la concentración molar, ¿sí?, la molaridad.
la cantidad de moles que hay disueltos en una cantidad específica de un volumen de solución expresado en litros. Me dice que tengo que saber la molaridad de los iones cloruro. Y las cantidades que se usaron para producir la solución fueron 50 gramos de cloruro cúprico, que es el soluto, cloruro cúprico que tiene esta fórmula, y en este caso es el soluto, en agua, que es el solvente. Bien, una vez que identificamos estas partes, vamos a tratar de ir haciendo el paso por paso de cómo resolver. Si a mí me pide la concentración molar, a lo primero que me voy a tener que enfocar es a recordar cómo se calculaba la molaridad de una solución. Y entonces, molaridad, que se expresaba con la M imprenta mayúscula, es igual al número de moles. En este caso, como se quiere hacer la concentración molar de iones cloruro, tendré que poner el número de moles de iones cloruro que hay disueltos en un determinado volumen de solución, que lo voy a tener que expresar en litros. ¿Sí? Si yo pudiera tener esos dos datos, ya encontraría la molaridad fácilmente. ¿Cómo saco el número de moles de cloruro? De iones cloruro, si a mí el dato que me dan es de la sal sólida, porque lo que se pesan, estos 50 gramos que se disuelven, son de sal sólida. Y lo que tengo que ver es cómo será el proceso de disolución. Y en este caso, el proceso de disolución del cloruro cúprico ocurre de la siguiente manera. Cuando el cloruro cúprico se disuelve, se obtiene un ion cobre más 2 y 2 iones cloro menos. Por lo tanto, se obtiene por cada partícula de cloruro cúprico una partícula de ion cobre más 2 y 2 partículas de ion cloro menos 1. Como lo único que me interesa son los cloros o los iones cloruro, ¿sí? Tengo que ver que la relación entre las partículas que se disuelven o las moléculas que se disuelven de cloruro cúprico y de anión cloruro son 1 a 2. Por cada una molécula que se disuelve se forman 2 de cloruro. ¿Por qué necesito saber esto? Y porque si ustedes recuerdan que la cantidad de moles o el número de moles es igual a la masa dividido la masa molar, yo con la masa del cloruro cúprico puedo poner el valor aquí y la masa molar del cloruro cúprico la puedo sacar directamente de la tabla periódica. Una vez que resuelva esto, el número de moles que voy a obtener es el número de moles de cloruro cúprico. Pero a ese valor del número de moles de cloruro cúprico, luego lo tengo que multiplicar por 2, porque en solución se duplican las concentraciones de cloruro respecto de cloruro cúprico. Entonces voy a hacer ese cálculo. Bien, aquí se ha realizado ya el cálculo y vemos que entonces el número de moles es masa, 50 gramos, dividido la masa molar del cloruro cúprico, 132,5, donde hemos hecho la suma de 2 veces el peso de cada cloro, que es 34,5, más el peso de un cobre, que es 63,5 gramos por cada mol. La suma da 132,5. Una vez que hacemos la división, la unidad gramo con la unidad gramo se puede simplificar, solo me queda la unidad mol y el cálculo final me da 0,377 moles de cloruro cúprico. Ahora ese valor
hay que multiplicarlo por 2 y una vez que lo multipliquemos por 2 ya lo podemos reemplazar aquí. Eso es lo que haremos a continuación. Bien, ya se ha hecho el cálculo, se ha multiplicado por 2 la cantidad de moles de cloruro cúprico y hemos obtenido la cantidad de moles de anión cloruro que va a haber disuelto en esa solución. 0,674 moles de anión cloruro que lo hemos agregado a la fórmula de la molaridad. Por último me queda encontrar cuál es el volumen de la solución. En este caso, cuando no hay más datos, haremos una aproximación. Aquí me dice que se ha disuelto en agua, pero no me dice en cuánta agua. Esto es un error que uno debería detectar, está puesto a propósito, para saber que este es un dato importante. Cuando me dicen que una sal está disuelta en agua, para saber la concentración necesito saber la cantidad total de solvente que hay o finalmente la cantidad de solución. Entonces, en todo este tipo de problemas debería agregarse ese dato en la consigna, que inicialmente no lo puse para que detectemos al final que podemos llegar con los cálculos a obtener el número de moles de iones disueltos, pero nos falta en sí en la consigna el dato de en cuánta solución están disueltos esos iones. Entonces deberíamos agregar a la consigna, y debería haber estado agregado desde el principio, cuánto es el volumen de solución que se forma. Y entonces podría haber estado agregado que el volumen final de la solución, volumen final de la solución, es de 670 mililitros. 670 mililitros, si lo transformamos a litros, me da 0,67 litros y ese es el valor que tendríamos que agregar y el que nos faltaba en la consigna inicial para poder, agrego acá, volumen de solución, para poder terminar el cálculo. Por lo tanto, agrego 0,67 litros. Esto nos da como resultado final un valor de molaridad de 1,006 mol de iones cloruro sobre litro. Con lo cual se podría terminar diciendo que la concentración es igual a 1,006 molar. Y ahí hemos concluido nuestro ejercicio. Detectar que no solamente es importante saber la concentración y la masa del soluto que se disuelve, en qué solvente se disuelve, sino que es muy importante para los cálculos de concentraciones conocer el volumen final de la solución. Si no, el problema no puede tener un resultado final, no se puede terminar. Bien, en próximas clases lo que haremos es hacer este mismo tipo de ejercicios de cálculos de concentraciones en otras unidades de concentraciones, quizá fracción molar, miligramos por litro, ppm o molaridad, con otras sales en otras proporciones de sus iones.